Cuando alguien sufre de un infarto o de un derrame, muchas veces escuchamos frases similares como fue de repente, no sentía nada, estaba bien, pero realmente ¿fue de repente? O usualmente se escucha qué mala suerte tiene. El corazón y el cerebro no se dañan de un día para otro. Esto es un proceso, por lo cual el día de hoy vamos a hablar qué pasa antes de que realmente el daño se complete. Y muchas veces estas enfermedades también tienen factores silenciosos, como la presión que nadie controla, el azúcar que no nos da síntomas, el colesterol que normalizamos y la falta de actividad física que tenemos en nuestro día a día. Todo esto al final nos da un resultado contundente. Y actualmente en nuestra región sabemos que los infartos y el derrame son la principal causa de muerte y discapacidad en la región. Y muchas veces no es solo que nos generen muerte, es que nos generan también otro problema del cual casi nunca hablamos, la dependencia. Por eso hoy queremos juntar miradas diferentes y ver qué pasa antes, qué pasa durante y qué pasa después, para que podamos entender y tomar conciencia y acción. Esto es Sin Fecha de Vencimiento. Y bueno, hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Hoy tenemos al doctor Francisco Somoza, que es cardiólogo intervencionista, y al doctor Javier Lagos, que él es neurólogo intervencionista. Esto, en pocas palabras, ¿qué significa? Ellos llegan cuando el sistema, el corazón y el cerebro ha colapsado. O sea, que cuando llega el paciente con ellos, estamos en contrarreloj y cada segundo y cada minuto cuenta para que nosotros podamos salvar esa vida. Y pues a mí, que soy geriatra, a mí me llegan muy probablemente después de que esto ha pasado, cuando la dependencia ya se instaló. Entonces, hoy queremos hablarlo desde un punto de vista, obviamente, desde la ciencia, pero entendido en términos sencillos del día a día, de qué podemos hacer nosotros realmente para no ser más una cifra que siga en aumento. Entonces necesitamos primero informarnos adecuadamente para poder tomar las mejores decisiones. Y bueno, doctor, yo tengo una pregunta para empezar. Cuando a usted le llega un paciente a su sala de hemodinamia con un corazón que ya colapsó por una una arteria que está tapada, ¿realmente la gente dice, esto fue de repente? ¿Fue de repente? No, la gran mayoría es porque los factores de riesgo no se controlaron. Y entonces ese paciente, el final del camino es encontrar un evento coronario que pone en peligro a las personas. Y lo que sucede es que muchos no llegan a la sala de hemodinamia, se mueren antes de llegar al hospital. Y entonces estamos contra el reloj. Sí. Entonces, la observación suya es correcto. Eso se formó con un tiempo, que es el proceso, se llama, en medicina cardiovascular, se llama el proceso de formación de la placa ateromatosa que termina con una trombosis. Y pasa lo mismo en el corazón, ya lo va a explicar el doctor Lagos, el cerebro, las piernas y los otros órganos. Entonces es un proceso que ha llevado su tiempo, la gran mayoría. Pero cuando hablamos, porque a la gente le gusta escuchar tiempos así más precisos, ¿cuánto tiempo puede ser para que eso se forme? O sea, ¿cuánto tiempo nos lleva? Años. O sea, lo interesante de esto es que usted dice, bueno, si yo comencé a fumar a los 15 años, lo más seguro, y fumas mucho y no te cuidas, y usas alcohol y usas drogas y te estás obeso y tenés colesterol elevado, entonces ese proceso te puede durar a veces 10 años, 5 años, 15 años, 20 años, pero la idea es que no va a llegar a la edad media, que son 50 años, en buenas condiciones, va a llegar mal. Y a eso se debe que las estadísticas se han ido transformando en más jóvenes enfermos. Y eso nos da mucha tristeza ver jóvenes. A mí me toca reparar gente muy joven del corazón, pero muy enfermos. Le hablo de mujeres y hombres. Usted que es geriatra sabe que antes las curvas eran el hombre primero y la mujer después. Se han ido equiparando tristemente por los hábitos y por la falta de educación en medicina preventiva. Ok, y bueno, y usted, doctor Lagos,
es básicamente similar, nada más que el corazón, usted cerebro, pero ¿cuánto tiempo nos tomó? O realmente, porque a usted le va a llegar una persona que está paralizada y le dicen, mire que ahorita fue, realmente eso se construyó ahorita en ese momento. ¿O cómo fue todo? O sea, realmente a veces tenemos en medicina o las personas pensamos coloquialmente que es como causa y efecto. Doctor, fue por un estrés, fue ahorita, está enojado por esto y realmente no fue así. Usualmente es el resultado del acúmulo de un montón de factores y la triste realidad es que todos en este momento, si tenemos más de 10 años, tenemos un poquito de placa de ateroma y es nuestro nuestro trabajo que esa placa no vaya aumentando, así como dijo el doctor, o sea, son acumulación, sedentarismo, no caminamos, no comemos mal, fumamos, tomamos mucho alcohol, muchos carbohidratos. Entonces vamos acumulando todo esto hasta que en un momento llegó la gota que derramó el vaso y la palabra derrame, o sea, la forma en que le decimos coloquialmente, pero también en español se traduce a ictus, que viene del latín súbito, que viene de repente. Entonces, así como el corazón y el cerebro pasa de repente, pero la última gota pasa de repente, pero el vaso se vino llenando desde muchos años y muchos años. Sí, porque también es bien frecuente que uno escuche eso de no, sí estaba bien, pero se peleó con tal persona, le dieron un susto, que el doctor le dio una mala noticia y fue culpa de alguien más. Pero no fue culpa, no busquemos culpables realmente, busquemos soluciones. Pero usualmente siempre lo asociamos a alguien más, el susto, el problema, el dolor, que el doctor no me dijo las cosas como tenía que decírmelas y la emoción me ganó y por eso fue que me dio el evento. Entonces creo que a veces también no lo tenemos como muy bien conceptualizado, o sea, porque si no lo entendemos, pues no podemos actuar. Entonces, esa parte, como ustedes decían, sorprendente, o sea, que desde los 10 años ya se nos está formando una placa de ateroma, o sea, a veces pensamos que los 30, 35 estamos muy jóvenes todavía como para tomar acción. Entonces, creo que más bien ya vamos bien lento, entonces. ¿O cómo sería ahí, doctor? Ese tema, mire, que qué bueno que usted lo hace, y es geriatra. Mire, fíjese que en la medicina infantil se ha comenzado a observar el fenómeno de dislipidemias bien niños que tienen dislipidemias, que eso no se miraba mucho antes. Sí, ¿no? Tiene que ver con las dietas, tiene que ver con el sedentarismo y lo que le explicaba el doctor. Acuérdense que los niños pasan demasiadas horas sentados en una computadora jugando, y entonces amanecen jugando. Hay niños que se vuelven noctámbulos. Y ese montón de hábitos son nocivos para ustedes, los neurólogos, los geriatras, nosotros, porque convergen total en graves discapacidades después. Usted ve niños obesos, antes no se miraba mucho eso, y las dietas de comida chatarra, usted sabe que la gente come comidas inadecuadas, y entonces sentado en una computadora, antes, a mi edad le cuento, yo jugaba al aire libre, y entonces los primeros trabajos, le cuento que el estudio Framingham se hizo en un pueblito del estado de Massachusetts. Se escogió población hace 70 años y se viene siguiendo, 70, 80, se viene siguiendo todo el seguimiento de todas esas personas y se ha visto que la curva se ha elevado mucho más en gente joven, no solo en los viejitos, por los hábitos. Y los que fueron a Vietnam se comenzaron a hacer los primeros estudios de autopsias. Y lo que decía el doctor, muchachitos de 18, 19 años tenían placas ateromatosas, no solo en el corazón, en las carótidas, en el cerebro, en las piernas, por el fenómeno de ateromatosis. Sí, Leo, entonces esto es un efecto que, bueno, yo creo que como usted dice, antes no se miraba lo que ahora estamos viendo. Entonces, también antes no teníamos como el mismo ritmo de vida que se está llevando ahora. O sea, yo creo que si preguntamos tal vez con generaciones más grandes, nos van a decir que hay factores externos que ahora también están afectando nuestra salud cardiovascular. Por ejemplo, el estrés. Yo creo que siempre ha existido, pero ahora es mucho más demandante porque todo tiene que ser rápido y como hay más cosas que hacerlas rápidas, entonces queremos comida rápida, que obviamente sabemos que nos daña nuestro organismo. No hay tiempo para hacer las cosas. A veces uno le dice al paciente, tiene que hacer ejercicio. Doctor, es que no tengo tiempo. Entonces, a veces yo cuando realmente lo vuelvo a analizar, no sé si a ustedes les pasa, pero digo, realmente es falta de tiempo o falta de prioridades. O sea, porque cuando uno tiene una prioridad, no importa, y va a ver de dónde saca tiempo para poderlo hacer. Pero si para mí eso no es una prioridad, va a estar en la última lista. Primero yo quiero hacer todo lo que creo que está mejor, pero la salud pensamos que es infinita. O sea, de que mientras yo estoy joven, pues gozo de muy buena salud y a veces podemos estar dañando más el organismo,
pero aparentemente no pasa nada, porque estamos todavía, en geriatría hablamos mucho de un concepto que es la reserva, o sea, reserva funcional. Entonces, obviamente, a menor edad, mayor reserva. Conforme vamos envejeciendo, la reserva se nos va acabando y por eso es que podemos venir a tener fenómenos como de enfermedades, que también yo creo que a ustedes les ha de pasar que la gente dice, ay, doctor, es que yo solo cumplí tal edad y era para enfermarme. Que de a partir, yo era bien sano, yo no tomaba ninguna pastilla o yo soy sano, no tengo nada. Pero a veces uno dice, a ver, ¿es sano porque ya fue con el médico, lo revisó o porque usted está suponiendo que no siente nada? Porque, dígame usted, no sé, ¿tener una placa de ateroma genera algún síntoma como tal? O sea, ¿qué puedo esperar yo en mi salud? O sea, porque la gente quiere saber qué tiene que sentir o si se tiene que sentir enfermo para ir con el médico. Y no sé si ambas cosas nos pueden dar un síntoma, no sé, más tempranamente o realmente no da síntoma. En las dos áreas, pregúntale al doctor Lagos. Hay pacientes, lo que pasa es que no se dan cuenta de que están teniendo ya algunos problemas. Por ejemplo, si usted me dice, mire que mi papá tiene un ejemplo, 60 años, sí, y él antes caminaba bien y de pronto comienza a sentir alguna presión en el pecho. La gente, mire, en Honduras es muy folclórica, tengo una pasión, te dice. O me duele el estómago. Sí. Y esos son signos, mire, esas son advertencias que las personas le dan. El doctor le va a explicar lo del cerebro, lo que la gente pasa desapercibido y de pronto es algo que tiene que llamar la atención. Entonces, pero le cuento que el proceso de ateromatosis, que termina en una trombosis porque se rompe una placa ateromatosa, es un fenómeno dinámico, no crea que es estático. Es dinámico y obviamente existen los triggers, lo que usted dijo. Tuve un estrés, tuve un susto, tuve una discusión, estuve en un quirófano, me asustó el doctor y de pronto ese es el final. Pero el proceso lleva bastantes años y por eso ustedes, los geriatras, los neurólogos y nosotros, los cardiólogos, preferimos que la gente haga medicina preventiva de manera estricta, pero la gente se le olvida. Porque usted le dice a un paciente de 60 años que ya comienza a olvidarse de las cosas, deje de fumar, y no le hace caso. Y el neurólogo le dice a un paciente, manténgame la presión 120-80, porque si la tiene más alta le va a dar problema, y no le hace caso. Ese es el problema que tenemos. Sí, y hablando con lo de neurología, los vasos del cerebro se pueden dividir pues según el tamaño, y si lo vamos a comparar a un árbol, vamos a decir que el corazón es la raíz de todo, luego vienen los dos troncos grandes que son las carótidas, luego se dividen en ramas, sí, y luego tenemos infinidades de hojas. Entonces, las que van a sufrir primero son las hojitas. Entonces, como estar pegándole a un árbol, esas hojitas poco a poco se van a ir cayendo y el paciente probablemente no va a sentir nada hasta que las cosas que usualmente hacía ya no las hace tan rápido. Aprender su número, hacer una lista, procesar cierta información que aunque sea repetitiva, ya no es lo mismo. Y de repente llegan al neurólogo, le hacemos una resonancia magnética y está lleno de un montón de eventos cerebrovasculares que se fueron acumulando y ahora ya tiene algún tipo de deterioro cognitivo, tiene problemas de memoria, porque tiene un montón de infartos. No todos los infartos cerebrales o ictus van a hacer que se pongan débiles. La muy buena parte de los pacientes va a tener enfermedad de pequeño vaso, entonces van a sentir problemas de memoria. Y luego eso, hablando otra vez de la reserva, o sea, eso reduce la reserva cerebral, que cuando, si le pasa, le da uno de los grandes, va a tolerar mucho menos el daño que en caso que no tuviera la enfermedad de pequeño vaso. Y hablando así como ahorita que estamos hablando ya el momento en que el vaso colapsó, la crisis. Por ejemplo, ahorita que se está hablando de lo que coloquialmente se conoce como un derrame, que también a nivel de medicina lo conocemos como un ictus, o un evento, un ACV, o sea, tiene varios nombres. Pero el punto es que nos entendamos que estamos hablando de lo mismo. Sí. ¿Qué síntomas tiene que tener el paciente? Porque también hablábamos del inicio que cuando ya a ustedes los necesitan es porque estamos contrarreloj y cada segundo cuenta para que podamos primero salvar esa vida. Y obviamente aquí entra otro concepto bien importante. ¿Cómo vamos a dejar esa vida? O sea, entre más tiempo nos tardamos, más nos cuesta recuperarla y muy probablemente el paciente va a quedar en condiciones no adecuadas, que son las condiciones que uno ya mira que son condiciones de dependencia. Pero para que lo reconozcan en casa, porque sabemos que hay que actuar pronto. ¿Cuánto tiempo tiene el cerebro para poder recuperarse, hacer todas esas cosas? Ok, entonces, entre más tiempo pasa, peor es. Okay. Entre más rápido recuperamos o tratamos al paciente, mejor es. Okay. Entonces, tenemos como hasta 4.5 horas para poner un medicamento
4.5 horas. 4.5 horas Eso es desde que... nada. Eso es nada. Ok. Sí. Y para hacer una trombectomía mecánica, que es para oclusiones grandes, Sí. tenemos hasta 24 horas en ciertos pacientes. Obviamente es mejor tratar al paciente en la hora 3 Sí. que en la hora 23. Claro. Los síntomas, que el 90% de los síntomas de los infartos cerebrales, los derrames, lo podemos recordar con la estrategia camaleón. Ok. Entonces, si recordamos el animal, camaleón, o sea, son K, Sí. de cara, Sí. entonces le cae la cara, ma, de mano, cae la mano, le, de lenguaje, entonces dificultar en el lenguaje, iones, ir lo más rápido posible. O sea, el 90% va a tener o afectación de la cara, del brazo. O sea, puede tener cualquiera de eso. No significa que hay gente dice, "Ah, hasta que tenga el cuarto, ahí no, voy". no. O sea, Tiene que tener- ser cualquiera. Puede ser cualquiera. O sea, Ok, puede ser es cualquiera. importante. Y si es algo mínimo, pues qué bien. Pero existe una entidad, por ejemplo, que se llama ataque isquémico transitorio, en que se forma el trombo y espontáneamente se rompe sin ningún medicamento. Y yo siempre le digo a los pacientes, o sea, mire cómo sintió este. Y yo, ¿verdad que lo sintió? O sea, que lo dejó completamente incapacitado por 1 hora, sin poder hablar. Bueno, este es el mínimo, este es el más pequeño que le pudo haber dado. Ahí están los medianos, se imagina los grandes cómo lo dejan. Entonces, siempre les digo que es mejor que prevenir que le vuelva a pasar otro, porque ya que le dio uno, aunque haya sido transitorio, para el resto de la vida tiene 15% mayor de probabilidad de que le vuelva a ocurrir. Exacto. Entonces, realmente sí, y como lo dijo el doctor, y cada vez son pacientes más jóvenes. Me acuerdo que, o sea, antes era como que un paciente joven investigamos enfermedades ahí raras y no, realmente no es un gran misterio el que hay. La gente... Hay malos joven, hábitos nada más. Sí, la gente joven solo tiene peores hábitos ahora que antes. Eso es el gran misterio. Ok, entonces no hay misterio que resolver realmente. Y a usted, o sea, realmente, ¿qué síntomas tiene que tener una persona para que se preocupe y diga, tengo que ir inmediatamente al hospital? Cuando un paciente, mire, tristemente hay un grupo de pacientes nuestros que se mueren en la casa. Sí. No da tiempo. Sí. Se mueren en el baño, se mueren en un campo de fútbol, se mueren en un hotel, se mueren de vacaciones en la playa. Porque el corazón es una tragedia, el corazón, porque el corazón es muy sensible. Sí. Se le obstruye un vaso importante y tiene muerte súbita porque le dio una arritmia ventricular. Y si no hay un testigo, que es una persona que no tiene que ser médico, pero es una persona que tome un desfibrilador de un aeropuerto, de una estación de trenes, que en Honduras no existe eso. Pero les cuento que debe de existir. Yo voy a hablar con uno de mis amigos diputados como una moción al Congreso Nacional de que deben Por de haber favor. desfibriladores en todos lados. Y que nos enseñe Solo cómo utilizarlos Solo aquí no actualmente. existe eso. Pero ya lo he hecho con varios amigos y no me han hecho caso. Pero les voy a contar. Sí. Entonces en el corazón es la tragedia que algunos no dan tiempo. Sí. Se mueren dormidos. Porque se ocluye el vaso, el músculo cardíaco es demasiado sensible, queda sin oxígeno y eso dispara arritmias, pone loco el sistema eléctrico y se muere de una fibrilación ventricular. Los que llegan a tiempo con nosotros, entonces las instituciones donde nosotros trabajamos con el doctor Lagos, tenemos las facilidades de que entra en una sala y nosotros inmediatamente abrimos el vaso. Pero ese paciente tuvo síntomas, claro, le dolió el pecho, o tuvo un síncope, o tuvo una arritmia en el corazón, la sintió, se autolimitó la arritmia, llegó a tiempo. Y entonces la gran mayoría de la gente la podemos salvar, le cuento, gracias a Dios, Sí. porque tenemos buena tecnología ahora. Pero les cuento que los que no tienen síntomas se mueren. Si se obstruye un vaso importante, se mueren súbitamente, no da tiempo. Ok. Y desgraciadamente nos pasa un fenómeno. Mucha gente ha ido al hospital con algunos síntomas inespecíficos, me dolió el estómago, y lo despacharon con una tableta de X. Y al ratito vuelven a X hospital y llegan ya graves y se mueren algunos porque no da Era un tiempo. infarto. Claro. Ujú. Entonces, mire, dos órganos sensibles, el cerebro, que tiene un poco más tiempo que nosotros, y el corazón. Si usted llega un paciente en las primeras 2 horas y nosotros lo reparamos, las secuelas son 0. Si usted, oiga bien, repararlo, o lo que yo le digo a los médicos en todo el país, como no tenemos cardiólogos intervencionistas en todo el país, ni neurólogos como él, No. hay que trombolizarlo, lo que el doctor les dijo, medicamento. Yo les voy a decir el nombre, se llama utilizar un potente anticoagulante periférico, se le pone en la vena y deshace el coágulo. ¿Cuál es el problema? Que la seguridad pública y social no han tenido siempre disponibles esos fármacos, hemos sufrido. Exactamente. Pero esperamos que este nuevo gobierno lo haga, ojalá que lo haga y tenga en todo el país anticoagulantes potentes, antitrombolíticos, trombolíticos, estos son trombolíticos
porque usted lo pone, yo sé que usted lo puede hacer, usted también, yo también. Lo hacen mientras llegas a una sala de hemodinámica, donde lo va a ver, si es el cerebro, lo va a ver el doctor, si es el corazón, lo puede ver un médico como yo, que hay más intervencionistas ya, por supuesto, claro, pero la idea es que ese paciente rompamos el coágulo y se salve, entonces va a quedar con pocas secuelas. Pero si esos pacientes, mire, el doctor le habló de tiempo, yo le hablo del corazón. 2 horas me está diciendo usted y el doctor me dijo 4.5, o sea. Lo ideal, mire, en el corazón lo ideal en las primeras 2 horas para que quede sin secuelas. Pero todavía tiene 12 horas, mire cómo es Dios de bueno. Sí. Tiene 12 horas todavía para poner el trombolítico. Todavía tiene, si llega al minuto 9, al llegar a la hora 9, todavía el doctor lo puede trombolizar, tiene 12 horas. Y entre más tiempo pase, ya no. Después de 12 horas, ese trombolítico ya no tiene indicación, porque se puede volver una hemorragia terrible, unas complicaciones graves. Todo tiene su tiempo para hacerlo. Pero la mayoría de la gente que sobrevive cuando comienza un dolor en el abdomen o en el corazón, llega a tiempo. Sí. Y eso es lo importante, que se puede resolver, que ese es, y el tiempo es oro. Aquí entonces el tiempo es oro. En el corazón es oro y en el cerebro también. ¿Me entiende? Hay órganos que aguantan un poco más, las piernas. Si obstruye una arteria, aguanta un poco más porque es una pierna. Y se puede, pero también si se pasa de tiempo, después terminan en amputaciones terribles. Imagínense, o sea, estamos hablando de que tiempos limitados, literalmente es como una bomba de tiempo. O sea, así como yo siento en la película, el tic-tac, tic-tac. Sí. Pero eso realmente, ¿cuánto tiempo nos formó? O sea, ¿cuánto tiempo llevó de malos hábitos o de no cuidados adecuados para que ese paciente? Años, por lo menos 20, 30 años. Entonces, en 30 años no pudimos hacer nada y queremos resolver en 2 horas. Y de paso queremos que quedemos bien. Entonces, realmente es porque estamos llegando en un momento crítico. Y aparte, si lo trasladamos con nuestro sistema de salud, que principalmente el sistema que tenemos en la región a nivel de Latinoamérica es muy reactivo. No tenemos tampoco en todos los hospitales que las personas pueden acceder a este tipo de servicios. Es mentira, no pueden acceder. Entonces, a lo único que sí podemos acceder toda la población es a la prevención. O sea, centros de salud, hospitales y todo, hay en todos lados. O sea, cómo chequearse una presión, cómo revisarse, hacer unos exámenes, por lo menos, pongámonos bien, no tan estrictos, digamos, mínimo una vez al año. Si ya sale algo alterado, pues ya el doctor que lo revise le va a decir qué es lo que necesitamos hacer. Pero aquí estamos hablando ya de tiempos críticos. Ahorita que usted dice eso, me recordé de un paciente que la vez pasada le mandé, ¿no se acuerda? Pero realmente el paciente ya, como usted decía, ya rato sentía así como que me duele el pecho, pero el paciente realmente mayor, muy activo todavía. Entonces, esos pacientes para nosotros es, ok, usted quiere seguirse manteniendo así como está ahorita, activo, ¿verdad? Quiere seguir trabajando, manejando y haciendo todo. A pesar, el paciente realmente para mí era joven, como 68 años creo que tenía, pero con el problema en el pecho. Entonces, voy a la primera vez, ocupo que se hagan los exámenes, como que lo tomó muy a la ligera. Le digo, pero hay que hacérselo pronto. Entre más pronto tenga los resultados, me avisa para la siguiente cita. Bueno, creo que 2 días después, hablando ahí en la madrugada, que lo tuvieron que llevar a una urgencia, hacen un electro. Ya veo yo ahí el electro feo y dije, no, esto es infarto. Ya le digo, véngase inmediatamente para acá. Entonces, yo me acuerdo que así, de hecho, fue la primera interacción que yo tuve con usted. Le comenté el caso, mire, doctor, esto es... Porque dije, no quiero retrasar al paciente. Le hablé, véngase ya. Entonces, ¿qué fue lo que me dijo el paciente? ¿Y cómo están todos mis exámenes? Realmente habían cosas alteradas, pero ayer el tic-tac ya estaba corriendo, pues. Entonces, ¿qué fue lo que me dijo el señor? Me dije, doctora, nosotros ya en este momento somos como un carro viejo, medio. O sea, se arregla una cosa y luego hay que arreglar otra. Entonces, lo que yo quiero saber es si con este arreglo yo voy a quedar bien, porque uno ya es como un carro viejo. Entonces, yo me acuerdo que yo me tuve que sacar toda mi autoridad en ese momento y le dije, mire, señor, ahorita está en el último momento para actuar. Entonces, esto obviamente nos va a costar ya más recursos porque no actuamos antes. Entonces, si usted quiere realmente mejorar, es ahorita. Ahorita no tiene, saliendo ahorita yo ya le conseguí todo para que usted vaya y no pierda tiempo. Pero probablemente usted diga, me voy a esperar, se espera un poquito más y aunque usted tenga los recursos, el tiempo y todo, ya no va a ser opción. Entonces, usted decida qué quiere hacer. ¿Qué hizo el señor? Pues obviamente sí se fue con el doctor, se recuperó y ya después que regresó a la consulta, a la siguiente consulta de seguimiento, me dice, doctora, para mí yo sentí que esto fue volver a nacer. Y realmente porque yo creo que él sintió la presión de la vida se me está terminando y a veces pensamos también porque a veces dicen, la gente mayor no tiene miedo a morir y es cierto, no tienen miedo a morir. Lo que tienen miedo es la dependencia. O sea, nos da mucho miedo depender porque depender significa que yo le estoy entregando mi vida a alguien más, a mi familia, y si no tengo familia, que se encargue de mí.
Entonces, y mi familia está ocupada en otra cosa, está trabajando, tiene hijos, tiene más ocupaciones. Entonces, en el momento que todo colapsa, todo se desbarató y hay que volver a ordenar todo. Entonces, a nosotros ya en geriatría nos toca hacer eso, ¿ok? Mire, después de ahorita que salga del hospital, su paciente, su mamá que vivía sola en otro lugar, en el pueblito que a ella le gustaba y que amaba, ya no puede vivir sola. Entonces, ahora ustedes tienen que reunirse como hermanos y ahora hay que ver qué vamos a hacer. Su mamá o su papá ya necesita otros cuidados. Entonces, uno ahí ve el miedo en la familia, ve el miedo en el paciente que dice, doctora, yo me quiero morir mejor. Pero realmente, créanme que no espera la muerte, espera la dependencia. ¿Cuánto tiempo? Yo he visto pacientes, no sé cuánto, por 5, 10 años en dependencia, en malas condiciones. Podemos recuperarlos, sí, pero como ustedes saben, nos cuesta bastante. Entonces, y nos cuesta no solo el esfuerzo que vamos a poner nosotros, el esfuerzo de la familia que pueda tenerlo, los recursos económicos, los recursos sociales. Entonces, ya estamos dependiendo más de alguien más. Entonces, ese punto es el que nos da miedo y es el que realmente ahorita queremos decir, no dependamos de nadie. Dependamos de nosotros mismos y nuestras acciones, decir, hoy ¿qué vamos a hacer? Entonces, otro punto también importante es riesgo cardiovascular. Nosotros como médicos, usted hablaba del estudio de Framingham, que ahí empezó a verse todos estos efectos, siempre queremos andar previniendo riesgo cardiovascular, porque si nosotros prevenimos riesgo cardiovascular, en consecuencia disminuimos infartos, en consecuencia disminuimos derrames ictus, en consecuencia, otro que no hemos hablado y hay que ponerlo nuevamente sobre la mesa es las demencias. Porque la demencia es la tercera causa de discapacidad después de infarto y después de derrame, que el derrame muy probablemente, o los dos, nos van a provocar demencia. Entonces, al final, realmente creo que es mucho más alto y es algo que estamos normalizando y nos genera mucha dependencia en la población. Y las cifras van abismalmente para arriba porque ahora estamos viviendo mucho más tiempo que antes. Entonces, la pregunta ya no es si vamos a vivir más. La respuesta ya está dada, estamos viviendo más. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo vamos a vivir esos años que estamos ganando en vida? ¿Con calidad o sin calidad? Entonces, en palabras sencillas, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros hoy desde nuestros 30, 35? La edad que tenga, no importa, lo importante es actuar. ¿Qué podemos hacer para disminuir ese riesgo cardiovascular? La clave es cuidado general. Yo le digo a la gente, yo no soy hipertenso, ¿ves? Ok. Y no tengo dislipidemia. A pesar de que mi padre murió de un infarto, que él fumaba, yo nunca he fumado. O sea, la genética se puede para contrarrestar. Que vea, pero imagínese usted. Pero entonces yo le digo a la gente, si usted quiere llegar a los 60, 70 años sin problemas, utilice, cuídese. Eso se llama prevención primaria. Claro. Lo que el doctor Lago les dijo, haga ejercicio, no sea sedentario, no sea obeso, cuídese de vicios que solamente dejan lágrimas, como fumar. Es un vicio terriblemente nocivo. Utilizar drogas, utilizar bebidas estimulantes, ¿cómo se llaman? Las energizantes. Las energizantes. Energizantes, que es un veneno para la gente. Y con alcohol la mezcla la gente. Claro, sí, eso le llaman bazucazo, imagínense, le ponen tequila, y con el cigarro vodka, en la mano. ron y Red Bull. Entonces esa gente se mata sola. Y obviamente que las personas que tienen ya enfermedades genéticas, como las trombofilias, que es un capítulo bien delicado, es porque ya heredó de alguien eso. Lo heredan algunas personas, que ese no es el tema de esta plática, pero también es una minoría problemas. realmente. Así es. Ajá. No es la mayoría, es la minoría, pero en general la mayoría, si usted quiere no volverse diabético, la gente cree que el alcohol no genera diabetes. Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque el alcohol en dosis altas va dañando el páncreas paulatinamente hasta que deja de producir insulina, se daña el páncreas. Y hay gente que dice el alcohol produce diabetes. Claro que sí. Y obviamente hay gente que aquí en Honduras no se cuida. Esto es lo que estábamos hablando en el preámbulo. Va a un restaurante, ni ha probado la ensalada, ya le puso medio salero. Sí. Al día siguiente tiene ahí con el doctor Lagos en 200, 100 de presión y con un evento vascular. Y no sé, yo creo que fue el susto que me dio, pero no era... Los diabéticos son indisciplinados. Yo no entiendo por qué si usted le dicen que usted es diabético y sigue comiendo dulces, como pan, etcétera, como que si no fuera diabético, refrescos. Y entonces, esos son factores de riesgo que usted dice se pueden controlar. Claro que sí. Se pueden prevenir y se pueden controlar, que ya prevención que nosotros llamamos secundaria. Pero en prevención primaria ayudemos a la gente que no tenga eventos. Porque cuando el doctor Lagos ve un paciente con stroke, la prevención presecundaria, que es la que usted hace, es carísima, es costosísima. Porque arreglar a una persona que quedó deshabilitada es bien complejo y caro. Sí. Y la dependencia es grande. Y es más costoso eso que prevenirlo. Prevenirlo solo es disciplina,
orden y la medicina que le dio usted o yo, que la tome disciplinadamente. Pero hay gente que dice, el doctor Lago me recetó que tomar un medicamento para mantener bien la presión y evitar que mis lípidos se suban, o usted se lo indicó o yo. Pero no, dice, me lo tomo cada 3 días, o me lo tomo cada 4 días, o me lo tomo, se me olvida, doctor, me lo tomo cada semana. Entonces, la indisciplina es frecuente en nuestro medio de nuestra población y no se cuidan. Usted ve gente que yo he visto personas en restaurantes que sabemos que son enfermos y están tomándose una botella de tequila. Sí. ¿Es correcto o no, doctor? Sí. Se me ocurren 2 casos, o sea, dentro de la idiosincrasia de Honduras. Claro. Uno es un caso joven, 37 años, era un miércoles, estaba tomando su caguama con su Monster y su cigarro. Dios santo. Sí, y hizo FA y luego le dio un ictus. Y era 37 años con un ictus, entró a trombectomía mecánica, quedó con alteraciones del lenguaje a los 37 años, o sea, porque realmente yo dije... Súper joven, la verdad. Miércoles al mediodía, o sea, quiero el trabajo de él porque ¿quién tiene ese chance de hacer eso? Y luego una paciente, de hecho, del doctor César, de su sobrino, que tenía FA, ya era diagnosticada, ya había tenido el ictus, estaba con apixaban, y el día antes decidió no tomársela porque ya había un montón de tiempo. Y el día siguiente le dio el ictus. O sea, solo fue un día que dijo que no quería tomársela, y el día siguiente se le formó, y al final terminó haciendo una trombectomía mecánica, que realmente es cara, claro, y lo barato era tomarse la pastilla. Entonces, ya si hablamos de números, si nosotros agarramos los 10 factores número 1 de los ictus, que son paralelos a los de cualquier enfermedad cardiovascular, si agarramos los primeros 10 factores, que es hipertensión, fumar, no hacer ejercicio, la obesidad, el consumo alto de glucosas, enfermedad renal, la polución, si agarramos esos 10 que se pueden manejar y tratamos de prevenirlos, o realmente los controlamos, podríamos prevenir el 90% de los eventos cerebrovasculares. Y ahora, el evento cerebrovascular es la primera causa de discapacidad no traumática en el mundo, y es la segunda causa de demencia y la causa de muerte. Entonces, realmente, si nosotros prevenimos esos 10 factores, que realmente son las mismas cosas que desde pequeño nos dicen: comer bien, hacer ejercicio entre 90 a 150 minutos a la semana, reduce el riesgo cardiovascular 6 veces más que cualquier estatina, que cualquier aspirina. Realmente, y entre más tiempo antes se hace, mejor es para el paciente. Claro. Entonces, si reducimos esos factores de riesgo, reducimos el ictus, reducimos la discapacidad y reducimos la demencia. Y prolongamos la vida no solo en cantidad de tiempo, sino que en calidad de vida. Claro. Sí. Entonces, sí, yo creo que la parte de los hábitos cuesta bastante, o sea, porque bueno, ya nos ponemos en el punto de vista de nosotros mismos, porque a veces, yo le digo a la gente cuando, por ejemplo, llega a mi consulta, mire, hacer ejercicio no es una sugerencia médica, es parte del tratamiento. Entonces, y de hecho hasta les mando a veces programas de ejercicios, lo quiero que lo haga de lunes a viernes, por lo menos. Yo sé que usted no hace ejercicio, mínimo, mire, 10 minutos que usted haga al día con la edad que tiene, ya le evalué, ya le hice todas las pruebas físicas y lo puede hacer. Lo único que le hace falta es voluntad y lo puede hacer en su casa, y estos son los materiales que necesita. No ocupa mucho. Y lo queda viendo así que, ay, doctor, es que entienda, yo ya estoy vieja. Mire, no estamos hablando de edad. Usted quiere estar mejor. Entonces, todas las cosas realmente las puede prevenir con cosas del día a día. O sea, usted moverse, se quiere seguir moviendo, sí, ¿verdad? Ah, bueno, entonces no suponga que se va a seguir moviendo porque sí, ¿no? O sea, con la edad y el envejecimiento, literalmente yo le digo a la gente, cambia todo. Y como cambia todo, o sea, los riesgos aumentan. Y no es que solo eso, sino de que si a ese riesgo le sumamos nuestros malos hábitos, entonces el riesgo es exponencial. Entonces, mucha gente es que, mire, doctora, yo solo, porque uno empieza a ver pacientes a partir de los 60, ¿no? Entonces, es que yo solo cumplí 60, doctor, es que como que para enfermarme. Yo antes no tomaba nada, ni padecía de nada, pero revisemos su vida. ¿Cuánto tiempo hacía ejercicio? No, es que a mí eso de caminar y hacer no me gusta, doctora. De comer, el pan, algo que no puedo tratar, de hecho a veces no puedo ir contracorriente, es con mis pacientes su café con pan. Café con pan, no una vez al día. A veces me ha dicho la señora, doctora, ¿y el pan le hace daño? Es que le gusta comerse una bolsa de semitas en la mañana y la otra en la tarde. O sea, casi se come una bolsa de semitas solo al día. Dios santo. Y me llamó tanto la atención, dije, lo voy a buscar, así tal cual, hacer la similitud. O sea, solo una semita pequeña con un café con pan, que obviamente le van a poner sus 2-3 cucharadas de azúcar,
tenía como 500 calorías. O sea, aumentaba el azúcar, aumentaba todo y el paciente al final no se llenaba porque le daba el pico de la... Entonces digo, realmente, y en comparación con una buena alimentación, va a estar mejor, se va a nutrir y no va a tener todos estos problemas. Pero realmente con lo que hay que empezar no es porque queramos, como usted dice, vaya, comerse un pan no está mal. O sea, si usted lo quiere disfrutar y se lo quiere, cómaselo. Pero el problema es que no es una vez, de vez en cuando, es todos los días o 2, 3 veces al día. Y uno dice, y a veces hasta feos están. Entonces, yo le digo a la gente, se está haciendo daño por su mala conciencia. O sea, y a mayor edad no es que hay que dejar de cuidarse. A mayor edad significa que los cuidados tienen que ser más finos todavía. Porque si yo ya sé que mi sistema está bajando su reserva, que ya me estoy quedando con menos, significa que esa reserva yo la tengo que cuidar bien, porque si no hay manera de que yo le pueda dar más reserva a mi organismo una vez que yo la pierdo. Pero la puedo potenciar. ¿Cuáles son esos potenciadores? Ejercicio. O sea, ejercicio es clave. Entonces, si ya nos ponemos un poquito como más, la gente quiere datos. Entonces, ¿cuánto hay que hacer de ejercicio al día? Según la recomendación mínima de la OMS es mínimo de 150 minutos a 300 a la semana. ¿Sabe qué representa eso? Media hora al día. Nada. O sea, entonces, y en adulto mayor, o sea, gente más mayor, se ha visto que con 10 minutos que hagan, genera impacto. Claro. 10 minutos, en vez de estar ahí con el celular, scrolleando, haciendo nada, que no aprendió, mejor empiece con moverse hoy, poquito. Aunque sea que le cueste, sí nos cuesta a todos. O sea, yo no sé si ustedes hacen ejercicio o tratan de mover. Obviamente, cuando uno empieza a tomar conciencia de esto, dice, yo lo tengo que hacer. Entonces, y hasta el paciente le dice a uno, doctora, ¿pero usted hace? Y uno así de, ay, ya me recordó que tengo que ir a hacer ejercicio. Entonces, al mismo tiempo, uno es como la cara para el paciente, o sea, de que el doctor yo lo veo bien, en forma física, el doctor aquí se cuida, yo quiero ser como el doctor. Pero entonces a veces esa parte de la coherencia, porque a veces la gente dice que los médicos no se cuidan y son... Sí, a veces sí pasa eso, porque también uno está sometido a mucho estrés. Y a veces se deja llevar por el estrés de ir de un lado a otro, de correr, de no dormir, porque nuestra profesión, obviamente, por estar cuidando a los demás, es no dormir. Nos tenemos que mantener despiertos, entonces, ¿qué es lo mejor para una coquita? Chucherías. Entonces, como que se nos va haciendo costumbre, hábito, pero tiene que haber un hasta aquí. Entonces, siempre hay, en las personas o en los demás, siempre hay un punto de quiebre, que diga, este es el punto de quiebre. ¿Cuál va a ser mi punto de quiebre? ¿El mío o el de alguien más? Pero hay un detalle importante, doctora, y aquí en Los Lagos. La población debe entender que en este capítulo, que se llama prevención primaria, es que la gente no le va a pasar para llegar donde el doctor Lagos a que tenga que hacer una trombectomía mecánica o donde mi persona hace una angioplastia y reparar el corazón, implantarle stents. Es más barato la prevención primaria, claro, que significa disciplina primero y 2, el deseo de no llegar a complicaciones graves. Porque cuando ya nos toca el otro capítulo, prevención secundaria, es carísimo. Porque esa persona de prevención secundaria pasó por las manos de él. Y los medicamentos que él usa, yo uso y usted usa son costosos. Claro. Entonces, si la gente entiende que si usted le da un medicamento a un paciente que debe tomarlo porque está hipertenso, porque está diabético, porque tiene los lípidos elevados, es cierto, cuestan dinero, pero no es tan costoso eso como cuando ya le da un infarto o le da un evento cerebral, que todo es costoso. Entonces, si la gente entiende, este mensaje es básicamente un mensaje de salud para la gente. Si es prevención primaria, como nosotros, vaya, yo no soy hipertenso, no soy diabético, me tengo que cuidar, como usted dice, ejercicio, haga ejercicio, no estar horas y horas viendo televisión o una computadora, no se haga diabético, cuídese de los lípidos, y si tiene factores hereditarios, pues cuídelos. Y si ya está enfermo, una hipertensión en estadio 1, tome lo que el doctor le dijo, tome lo que la doctora le dijo, tome el tratamiento para mantener los lípidos como los quieren ellos, hágalo eso. Pero si usted no hace, deje de fumar. Si usted no hace eso y usted sigue haciendo lo mismo, aunque la doctora le dé el mejor tratamiento, el doctor se lo dé o yo se lo dé, le va a ir mal y va a acabar en manos de él, de ella y de mi persona. Que es lo que no queremos. No crean que en los médicos nos alegra ver gente muy enferma. No. Al contrario, nos alegra ver gente que está cuidando, que está disciplinado, para evitar que caigan, porque es triste. Mire, el doctor y yo estamos acostumbrados a ver gente grave muriéndose. Claro. Pero es terrible, es un impacto grande.
Entonces no crean que a nosotros que nos alegra, porque nos alegra operar uno más. No, para nada. Nosotros deseamos solidificar lo que la doctora quiere con estos programas de salud, que la gente haga prevención primaria. Y si se quedan en prevención primaria y no pasen a prevención secundaria, eso es lo mejor. Porque obviamente es lo que va a generar impacto para disminuir las curvas de mortalidad en todo el mundo. Si usted ve, le pongo ejemplo a Europa. Nosotros vamos a Europa a entrenamientos, los 3, vamos a cursos. Pero usted ve la gente española, no es obesa, una buena parte no es obesa, pero fuman. Sí. ¿Y qué pasa? El cigarrillo genera aterotrombosis de manera terrible, pero terrible, que es nociva para la doctora, lo que hace ella, lo que hace y lo que hago yo. Usted ve personas, la paradoja francesa, son bonitos, delgados, pero enfermos. Y lo mismo italiano, usted ve italianas que son delgadas, bonitas, pero igual tienen malos hábitos. Entonces, imagínense, hacen una cosa bien, pero otra cosa mal. Así es. Claro. Entonces, lo ideal no es eso. Y realmente también creo que algo que no hemos tocado y que es bien importante son las horas de sueño. O sea, realmente la cereza del pastel. Las tomamos como que no realmente no importaran, pero 1/3 de nuestras vidas se va durmiendo. Y al menos es bien interesante que hay estudios que muestran que el cerebro, o sea, en su forma basal, en la forma más eficiente, el cerebro es cuando está dormido. Y el despertar es una forma bien eficiente, como que parece ser que el cerebro dormido es la forma real y el despertarnos solo es para que nos nutramos, nos alimentamos para volver a dormirnos. O sea, y no dormir aumenta la placa teromatosa, aumenta el cortisol, hace deterioro cognitivo. Hay un sistema que se llama sistema linfático, que es de la limpia del cerebro, que solamente se activa cuando tenemos un buen sueño. Porque otra cosa es que no, doctor, yo duermo 10 horas. Sí, pero ¿cuántas veces se despierta durante la noche? Duerme con el televisor encendido. Confundimos el cerebro diciendo que este es el lugar para dormir y para ver tele y para estar en el teléfono y trabajar en la laptop. Y realmente no, o sea, no tenemos un ritual para dormir. Y después del COVID, al menos yo siento que es como el rezago, una pandemia de no dormir, porque el work office, todos estamos trabajando en la cama, y ya nos confundimos y a dormir se ha vuelto un lujo cuando realmente debería ser algo que todos los días tenemos que cumplir, las 8 horas seguidas y con un buen dormir. Y en la noche, porque la gente a veces confunde eso. O sea, no, sí dormí bastante, pero en el día, o sea, es de hacer hincapié de que el único sueño que repara y tiene esos efectos es el sueño nocturno. O sea, no hay otro sueño. Usted puede dormir las mismas 8 horas en la mañana y eso no le generó el mismo efecto que en la noche. Entonces, eso también es otro punto bien importante que forma parte de todos estos hábitos saludables. Pero a veces nos cuesta mucho tratar de mantenerlos todos, porque yo sé que cuesta, pero empezar con uno obviamente nos va trayendo diferentes beneficios. O sea, vaya, por ejemplo, hagamos la cadita. Yo trato de hacer ejercicio en la mañana, entonces, y sí me cuesta, pero digo, bueno, ok, si yo me quiero levantar temprano, tengo que haberme dormido temprano, ok, y si me quiero dormir temprano y descansar bien, tuve que haber cenado ligero y no haber comido tan pesado porque no voy a poder dormir. Ok, entonces, y tuve que haber durante el día no tenido tanto estrés para así poder estar. Entonces, realmente, cuando uno empieza con un hábito, los demás hábitos se van construyendo. Entonces, es de pensar, o sea, ¿cuál sería el primer hábito más sencillo, más fácil que yo tengo que tomar hoy para poder seguir construyendo lo demás? Entonces, al mismo tiempo, ok, como ya empecé a hacer ejercicio, pues quiero rendir mejor en el ejercicio, verme mejor, entonces voy a comer mejor. Entonces, y uno ya realmente empieza a indagar en cómo hacer mejor las cosas, se va relacionando con gente que está en el mismo círculo. Entonces, eso también creo que motiva de que uno se relacione con gente que está haciendo las cosas que uno quiere lograr. O sea, porque si yo me junto con gente que fuma, toma todos los fines de semana, yo voy a hacer la siguiente. Pero si yo me junto con runners, que ahora andan varios runners, yo voy a hacer la siguiente runner. Entonces, creo que es también de la idea de que queremos tener las cosas a veces como muy perfectas para que funcionen. No, es de dar el paso. Conforme uno va dando el paso, van surgiendo las demás cosas y va uno mejorando su salud, porque si lo vemos tal cual, que es salud, a veces la gente confunde que es solo salud física, porque a mí me dicen, miren, mis exámenes todos están bien, ¿y usted se siente bien? No. Entonces, ahí no estamos hablando de una salud global, hablamos de una buena salud cuando el paciente tiene una buena salud física, mental, emocional y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Entonces, ¿realmente tenemos todas esas condiciones ideales? Entonces, es cuando nosotros decimos, bueno, queremos envejecer en las mejores condiciones
y vivir ahorita en las mejores condiciones, porque eso me va a asegurar a mí que si yo vivo ahorita en mis mejores condiciones, muy probablemente voy a envejecer en las mejores condiciones. Porque ahorita solo para ver las estadísticas, por ejemplo aquí en Honduras, en la región de Latinoamérica, nosotros estamos viviendo en promedio 73 años. Entonces, y ya vamos a revisar, ok, ¿cómo llega la gente a los 73 años? Por ejemplo, aquí en el país, en promedio a los 65 años, la gente ya empieza a vivir en malas condiciones. ¿Y qué significa vivir en malas condiciones? Vivir en condiciones de dependencia. Entonces, la gente, pongámosle en el caso de las estadísticas que están bien altas, a partir de 65 y hasta los 73, siguen estando vivos, pero vivos en malas condiciones, o sea, en condiciones de dependencia, de algo que se pudo haber prevenido. Entonces, si estamos envejeciendo y las tasas son bien altas, el envejecimiento es acelerado, ¿cómo vamos a llegar? Esa es la gran pregunta que realmente queremos hacer conciencia. ¿Cómo vamos a llegar a esas edades? ¿Vamos a llegar en edades bien o vamos a llegar en edades dependiendo? Esa es la gran diferencia, porque de llegar, muy probablemente vamos a llegar, pero la diferencia es esa. Entonces yo creo que hoy realmente sacamos muchas conclusiones. Creo que todos vimos, o sea, cada quien ve un ángulo diferente. El doctor Somoza pues ve el corazón y ve cuando colapsa y trata de cuidarlo de la mejor manera. El doctor Lagos pues ve el cerebro y lo cuida en su mejor manera, también incluso cuando ya colapsa. Y pues a mí ya me llega muchas veces con dependencia. Ese es el capítulo feo que no nos gustaría ver. Nos gustaría ver el bonito, que llegan a usted por un control. Quiero ir a ver, ya tengo tanta edad, revisarme un control, un chequeo, todo bien, perfecto, estas son las indicaciones para que siga estando bien. Ah, ok, el cerebro, ¿cómo está? ¿Todo bien? Perfecto. A uno, verán, a mí me encantan esos tipos de pacientes y felicitarlos porque a mí me motivan y dice, si ese paciente está bien y puede, yo puedo. Entonces, no crean que a nosotros nos gusta ver gente enferma, o sea, nos toca porque es nuestro trabajo realmente, pero nos gustaría ver a la gente en su mejor condición posible. Entonces, con todo esto, yo creo, no sé, si usted le podría decir hoy un solo hábito con el cual la gente podría empezar por lo menos hoy a sus 30 y usted también a sus 30, ¿qué le diría? Yo, a ejercicio. Ejercicio, ¿ok? Duerman. Y Duerman yo, realmente bien. pues, coman bien. Ahí están los 3 pilares básicos. Entonces, bueno, Correcto. Esto fue un capítulo más de Sin Fecha de Vencimiento. Como les digo, cada quien vio cerebro, corazón y dependencia. Pero todos llegamos ahorita, al final, a un mismo punto. Todo esto se puede prevenir, ya sea con una construcción adecuada de hábitos o una construcción para que lleguemos a ellos en malas condiciones. Así que nos vemos en otro capítulo y muchas gracias por sintonizarnos. Gracias. Gracias.